es Gaby Fernández y estamos trabajando todos bajo la dirección general de Ignacio Galeano. 18 grados una décima la temperatura a esta hora en La Rioja capital, la humedad es del 80%, el cielo está mayormente nublado, la máxima prevista para hoy es de 18 grados, o sea que no vamos a tener más de la temperatura que tenemos a esta hora. Vamos a comenzar con los principales títulos del ámbito local, en este caso de www.mediosrioja.com.ar. Familiares de Jessica Mercado exigen la entrega del expediente y convocan a una marcha. En una reciente comunicación, Yoli Reynoso, hermana de Jessica Mercado, expresó su profunda preocupación y firme reclamo ante la falta de avances en la causa judicial que investiga el femicidio de su hermana. El eje central del pedido radica en la exigencia dirigida al Tribunal Superior de Justicia para que proceda con la entrega inmediata del expediente, una acción considerada fundamental para garantizar el avance del proceso y la búsqueda de justicia. La Ecoferia vuelve al Parque de las Juventudes con propuestas para toda la familia. La cuarta edición de la Ecoferia se realizará el próximo jueves, es decir, hoy, de 15 a 19 horas en el Parque de las Juventudes. El evento reunirá organismos públicos, empresas, emprendedores ambientales, instituciones y artistas locales en una jornada abierta y gratuita que combinará educación ambiental, actividades recreativas, espectáculos en vivo y espacios de participación ciudadana. La CGT riojana respalda el posible retorno de los chachos para dinamizar el consumo local. El triunvirato de la CGT provincial, a través de Daniel Mercado, dialogó con Medios Rioja y se pronunció a favor de la implementación de una cuasimoneda en La Rioja. Destacan su capacidad para activar el mercado interno y su utilidad como herramienta de emergencia ante la falta de fondos nacionales. La Cámara de Diputados sesionará este jueves, se realizarán un homenaje a Lázaro Fonsalida. El cuerpo legislativo modificó el horario de la convocatoria durante la última reunión parlamentaria. El encuentro comenzará en realidad a partir de las 19 horas. La Cámara de Diputados confirmó que llevará a cabo su próxima sesión ordinaria hoy, tras lo acordado por los bloques en la reciente reunión parlamentaria. Se definió un cambio en el cronograma original, fijando el inicio de la sesión para las 19 horas. Cayeron 2 estafadores en Córdoba tras una investigación conjunta con la policía de La Rioja. Un operativo coordinado permitió detener a 2 personas vinculadas a una estafa millonaria. La maniobra delictiva habría perjudicado a un ciudadano por un total de 15 millones de pesos. La División Delitos Económicos, dependiente del Departamento Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones de La Rioja, logró un importante avance en la causa por una estafa tras un exitoso trabajo de cooperación interprovincial con la policía de la provincia de Córdoba. Crece la polémica por la difusión institucional del egreso universitario de un condenado por abuso sexual. El presidente de Discalar, Nicolás Luna, dialogó con Medios Rioja y repudió la publicación del Servicio Penitenciario Provincial que presentó como un hito histórico la graduación de un interno condenado por abuso sexual, advirtiendo sobre el impacto negativo en las víctimas y la necesidad de mayores controles. Ni una menos, el país marchó en una movilización marcada por el femicidio de Agostina Vega.
Este miércoles una multitud marchó en los principales puntos del país. La consigna principal llevó los nombres de Agostina Vega y Dulce Candia, asesinadas a los 14 y 17 años. Mujeres, disidencias y diversas organizaciones participaron de la 11ª marcha del colectivo Ni Una Menos para exigir el fin de los femicidios y la violencia de género. La Rioja presentó un protocolo único para mejorar la intervención estatal ante situaciones de violencia por razones de género. Con la presencia de autoridades provinciales y representantes de organismos vinculados al abordaje de las violencias, se realizó la presentación oficial de la Ley Provincial número 10.800, que establece el protocolo de intervención ante situaciones de violencia en razón del género. Hantavirus, 47 casos confirmados en Argentina en 2026 y La Rioja aún no registra casos. El último boletín epidemiológico nacional informó la confirmación de 2 nuevos casos de hantavirus correspondientes a la semana epidemiológica 20, detectados en Salta y en la localidad bonaerense de Arrecifes. Con esta actualización, la cifra total de casos confirmados en el país asciende a 47 en lo que va de 2026. Para 16 minutos en todo el país. Nos vamos a quedar con una de las notas más importantes, más relevantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja, y es con el juez Daniel Moreno, ex juez de la provincia. El tema es el caso Agostina Vega, pide la pena de muerte para el detenido, y esto es lo que nos decía. Doctor, ¿por qué pide la pena de muerte para casos como estos donde vemos acusados con el perfil de Barreliera? ¿En qué sustenta usted este pedido, más allá de la práctica, de la experiencia que tiene, ¿no? como hombre del derecho? Sí, mira, la verdad que es duro y no debe asustarnos cuando uno habla de la pena de muerte. Es una realidad, porque esto es un tema que implicó a todo el país en opiniones, lo estamos viendo a través de todos los medios, y por ahí, bueno, en los medios se dicen cosas que uno no lo conoce, la gente tal vez a la investigación que se está realizando, pero en función de lo que uno escucha y ve que ha sido este crimen atroz de una mujer, adolescente, menor, y veo que no estamos preparados, como lo dije, en puntos de vista anteriores, y que al final tuve razón en lo que opiné, y bueno, veo que no tienen los ecos que tienen que tener y no estamos preparados, porque esto continúa y continúa. Ahora, yo cuando digo la pena de muerte, Matías, es simple. La pena de muerte hoy constitucionalmente está abolida en el año 94, obviamente con las reformas constitucionales, pero tenemos antecedentes en el país que hasta 1916 se ha ejecutado la pena de muerte por un crimen atroz también que hubo en esa oportunidad, y luego el código, en este caso militar, leyes de facto, también estaba implementada, solo que con el advenimiento de la democracia en el gobierno del doctor Alfonsín, se ha dejado sin efecto esa ley de facto, y luego constitucionalmente se ha abolido la pena de muerte. Y esto no lo dije en el video para no generar más polémica y no desviar la atención, porque esto está hecho también principalmente por el tema del femicidio de las mujeres. Es necesario proteger
esa situación. Ahora, pero doctor, ¿no le hace ruido que en un sistema judicial argentino, donde vemos tantos idas y vueltas, usted fue parte también de la función judicial y entiende de lo que hablo, ¿qué hacemos si por aplicar la pena de muerte, no digo que sea el caso de Barrelier, no digo que sea esta situación, pero vemos en otros países donde está vigente que de vez en cuando a la justicia se le escapa la tortuga y condenó a pena de muerte a un inocente? Digo, Sí. ¿cómo se remedia eso? Porque de última, bueno, si me guardaron tiempo de más, me devuelven guita, me devuelven otra cosa, pero si me matan y eres inocente, ¿qué hacemos con eso? ¿Sabe qué pasa, Matías? Que tenemos que ser realistas. El sistema judicial está teñido políticamente, les guste o no les guste a la política. No quiero utilizar la frase que es una casta, pero cuando se abolió la pena de muerte, se lo hizo solo pensando políticamente, que por causas políticas no se debía matar. Y por causas políticas existe una corrupción terrible en el país que hay que corregirla. Ya no se puede seguir de esta forma en un país como el nuestro. Yo te comento, en los países que actualmente tienen pena de muerte, Sí. es un país desarrollado como China y lo tiene. Lo tiene Irán, lo tiene Egipto. Entonces no podemos mirar para otro lado, tenemos que de una vez por todas los legisladores dejar de peleas inútiles, de show en las cámaras, tanto de diputados nacionales y senadores, porque es lo que vemos nosotros en la televisión, es lo que muestran ellos, no muestran su trabajo. Y estos temas son temas delicados que la nación lo está viendo y está pidiendo a gritos que en estos cambios culturales y sociales se deben aplicar. Estas son las cosas que hay que hacer, que las comuniquen para que el pueblo, que son sus representantes, las conozca. Hoy veo yo en La Rioja, sin ir más lejos, estamos por aplicar recién un juicio de jurado, y eso sí es malo, porque si bien yo ya estoy trabajando con el sistema acusatorio y adversarial en Salta, en Jujuy, y en La Rioja todavía no lo hemos creado, pero no lo aplicamos porque no tenemos los medios. La política criminal en La Rioja no existe. Entonces estamos corriendo a las tontas y a las ciegas, corriendo a quien comete el delito. Pero yo no he visto una planificación de delito, o al menos no la dan a conocer, que es lo fundamental para poder trabajar bien. Cada vez se debe afilar más para que no ocurran este tipo de cosas. La Rioja no está preparada, lo dije con la inimputabilidad, no estamos preparados. Para el sistema acusatorio no estamos preparados, no tenemos los medios, hay que hacer una inversión grande y vamos a seguir con lo mismo. Hemos cambiado un sistema, en este caso para el acusatorio, pero vamos a seguir en la misma. Va a haber muchísimo trabajo y va a fracasar de nuevo. Todo porque no está hecho como corresponde. Esa es mi opinión. Doctor, el tema en los países que mencionó usted, donde rige la pena de muerte y en nuestro país hasta el año que se aplicó, ¿para qué tipo de delitos son? ¿Para qué penas son? ¿Cómo se pragmatiza eso? ¿Sabe qué pasa, Matías? Que acá es simple. Nosotros hace muchos años venimos cambiando las constituciones, reformándolas, generando leyes, y son parches. Para mí no dejan de ser parches. ¿Por qué digo esto? Porque países desarrollados como China la aplican para el ser humano. En este caso nosotros abolimos la pena de muerte, pero solo por cuestiones políticas. En los delitos comunes prácticamente existe tanto la reclusión, que no se la usa en el Código Penal, y la prisión perpetua. Por eso escuchamos en este caso que hablan de la prisión perpetua. En este caso la reclusión es más grave, pero no se aplican porque una persona joven que comete un hecho atroz, que después psiquiátricamente se puede demostrar de que está perturbado y que no va a tener reinserción social. Imagina, en este caso puntual,
el tipo este tiene 33 años. Sí. A los 35 años puede salir. Y ocurrió anteriormente con el caso de Robledo Puch, que también fue un asesino en serie. Y yo digo una cosa, con estos antecedentes de hace poco tiempo y esto, en este caso la persona que se investiga, a los 65, 70 años, cuando mucho, puede salir en libertad. ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos un tipo para que vuelva a cometer un hecho atroz si no está preparado para que lo reinserten socialmente? Y en este caso las mujeres ayer han cumplido 11 años de toda la lucha que tienen con los femicidios y van a continuar en eso porque no son escuchadas. Un parche tienen únicamente el femicidio. Se ha agravado el 80 del Código Penal, en el caso de los homicidios, cuando hay ensañamiento, cuando hay descuartizamiento, pero el fondo de la cuestión se va a parar con la pena. La pena es lo que importa, el daño que han cometido, lo que se debe tener en cuenta para poder decir, vos por este daño te aplico esto. Le podés aplicar años, pero no es la solución. Yo creo que la pena de muerte es la mejor solución. Y también elevar las penas para los delitos de corrupción, que lo estamos viendo a diario y lo estamos debatiendo en todos lados, porque no se puede mirar para otro lado, en las confiterías, en todos lados, todo el mundo habla de la cantidad de plata que se lleva y la gente que sufre en el país, justamente por todo esto. Entonces, también pido la pena de muerte, como en otros países desarrollados, para todos los actos de corrupción que haya en el país y que se pueda demostrar. Porque yo te escuché al principio decir, bueno, matamos a un inocente. No, no se va a matar. Porque este sistema que tenemos nosotros es muy garantista de los derechos de las personas que están, en este caso, cometiendo delitos. Hay un autor que ha sido integrante de la Corte Suprema que le dicen que es garantista. Imagino yo que ha tenido estudios en esto para determinar que, bueno, debe haber un equilibrio. Pero también es cierto que ante hechos aberrantes como estos y generando las pruebas que hay que tener, sí se puede arribar a la verdad real de los hechos, que es lo que tiene que haber en un juicio. Por ahí los estados emocionales de los jurados, y que muchas veces no tienen los conocimientos, ahí se puede cometer un error. Pero quien trabaja en una investigación, en el juzgado de instrucción, valga la redundancia, llevar a juicio a una persona, se lo debe llevar con las pruebas. Por ejemplo, vos tenés el caso de que ha asesinado. Tenés la muerte, el certificado de función. No, yo entiendo, ahora, pero hechos. doctor, en su caso, y por último, agradeciéndole estos minutos, pero para cerrar, por ejemplo, en la crónica argentina de la justicia, basándonos en su concepto de pena de muerte, a Carrascosa le hubieran aplicado la pena de muerte y era inocente, y él no la mató a María Marta García Belsunce. Por ejemplo, al viudo de Nora Dalmazo le hubieran aplicado la pena de muerte y al final fue el parquetista. Digo yo, aquí es donde enciendo las alarmas, las alertas, y yo prefiero que en mi país la prisión perpetua sea realmente perpetua para toda la vida y no salga más, y si sale, que salga en un cajón. Pero entiendo su punto de vista y por eso queríamos charlar y traerlo a esta mesa al debate y bueno, y por supuesto agradecerle estos minutos que nos ha dispensado también, doctor. Sí, mira Matías, es muy bueno lo que vos decís, pero eso ocurre cuando hay fallas en la investigación y eso salta en los juicios quien debe tener la certeza. Por eso te decía, si tenés todos los elementos y la certeza de una investigación perfecta, vos no vas a tener estos casos que vos mencionás. Acá en este caso puntual, que es tan actual, el de Barrelia. Un ejemplo, que tenías una persona muerta 2 días. Por ahora 13:28 minutos se pasaron en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. La temperatura a esta hora en La Rioja capital, 18 grados 6 décimas, bueno, variado en décimas nada más respecto a la hora anterior. La humedad es del 77%, la máxima prevista para hoy era de 18 grados, que ya la hemos superado en décimas. Seguimos nosotros, estamos en vivo hasta las 14 horas con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja y en este caso nos quedamos con información del ámbito nacional de www.mediosrioja.com.ar.
Vendieron las estaciones de servicio Shell en Argentina. La operación fue acordada en 1.420 millones de dólares e incluye 894 estaciones de servicio, una refinería y otros activos vinculados al negocio de combustibles. La compañía suiza Mercuria Energy Group acordó la compra de los activos de Raíza en Argentina. La empresa fue la que operaba la red de estaciones de servicio Shell en todo el país. Causa Cuadernos, Labaña declara en Comodoro Pi. Fue ministro de Economía del expresidente Néstor Kirchner. El exministro de Economía Roberto Labaña, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zubik, entre otros, volverán a presentarse este jueves en el Tribunal Oral Federal número 7, que debió reprogramar estas declaraciones que iban a realizarse el martes pasado porque se cancelaron por problemas en la conexión de Internet en la zona de los tribunales. Así se advierte sobre el impacto negativo de los proyectos de la ley contra las falsas denuncias. En diálogo con Medios Rioja, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Gabriela Asís, cuestionó la viabilidad de las intenciones detrás de los proyectos que buscan endurecer las penas por supuestas falsas denuncias. En un análisis crítico, la magistrada advirtió que la iniciativa representa un grave retroceso en la protección de derechos y justamente ya vamos a estar ampliando la información con la palabra de ella referido a la nota que hemos tenido esta mañana en Medios Rioja. 31 minutos pasaron de la hora 13 en todo el país. El Senado trata la eliminación de límites para la compra de tierras por extranjeros. El temario acordado por el oficialismo y la oposición incluye debatir el proyecto de pago a los fondos buitres y 50 pliegos a la justicia. El Senado sesionará este jueves para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y también contempla los desalojos express de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpados. Las alternativas que evalúa el Gobierno Nacional ante la eventual negativa de aliados por eliminar las PASO. La mesa política estudia la cancha de suspender las primarias, como ocurrió en 2025, o quitarle el carácter obligatorio de las mismas. La reforma electoral configura una de las principales obsesiones del presidente Javier Milei, pero sus pretensiones encuentran algunas limitaciones ante la falta de acompañamiento de los aliados que se niegan a respaldar la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bullrich defendió la baja de femicidios en medio de la marcha por Ni Una Menos. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei y bajo nuestra gestión de seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, sostuvo Bullrich en X. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró la baja de femicidios desde que asumió el presidente Javier Milei en medio de la 11ª marcha del colectivo de Ni Una Menos y señaló: el feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. Causa Andis Españolo se negó a aportar su voz para la pericia de los audios. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad designó un perito de parte, pero rechazó grabar una muestra para que puedan compararla con los registros que dieron origen al expediente. Su defensa cuestiona la validez del procedimiento. Bueno, recién lo decía, otra de las notas más relevantes que hemos tenido en la mañana de hoy es con Gabriela Asís, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Es porque La Rioja presentó un protocolo único para intervenir ante situaciones de violencia de género y esto es lo que nos decía. El punto y aclaración que siempre lo hacemos porque muchas veces, digamos, si empezamos a hablar con tecnicismo,
no llega a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces por ahí parece un detalle menor, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo es. ¿Qué es este protocolo? Como me preguntaba. Bueno, es una herramienta, ¿sí?, que de alguna manera busca fortalecer la respuesta estatal frente, obviamente, a las violencias por razones de género. ¿Qué quiere decir que va a fortalecer este protocolo? ¿Sí? Que de alguna manera nos va a fijar pautas comunes de actuación y sobre todo de coordinación o de articulación entre todos los organismos que intervenimos en la prevención, en la atención y en la protección de derechos de las mujeres. Porque acá, al ser un tema tan transversal, interviene el Ejecutivo, Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, la Función Judicial, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Entonces, lo importante de este protocolo para destacar es que cada organismo no actúe como un eslabón separado, ¿sí?, sino que tenga, como digo, estas pautas comunes de actuación para que las intervenciones que realice el Estado en este tipo de situaciones puedan ser oportunas, puedan dar respuestas más eficaces, pero sobre todo sean coordinadas. Porque muchas veces sucede que una mujer hace una denuncia en una comisaría, llega a destiempo a la fiscalía, a veces pasa primero por el juzgado, nos enteramos por un oficio que ya estuvo interviniendo la Secretaría de la Mujer, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, ordenar esta actuación, esta articulación entre todos los organismos es fundamental, porque es algo, a ver, hace muy poquito hubo un caso de muchísima resonancia y de conmoción en nuestra comunidad, donde la respuesta estatal parece desarticulada. Entonces yo sí creo que llega en un momento oportuno, porque el marco normativo, a ver, la legislación, los protocolos de cada organismo están, pero es muy importante, reitero, poder seguir estas pautas de actuación común. Está hablando del tener caso un mismo Jessica objetivo. Mercado, doctora, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Doctora, este protocolo, ¿cómo, este camino en el que ustedes quieren trabajar de manera coordinada, cómo sería? ¿La denunciante, el primer paso sigue siendo ir a la policía, hacer la denuncia y de ahí se ordenaría el protocolo? ¿Cómo sería el paso a paso? No, a ver, para no confundir a la comunidad, Sí. es muy importante, porque esto ya es información, digamos, pública, es muy importante que sepa a dónde puede denunciar. Sabe que tiene habilitada la Fiscalía, la Unidad Fiscal, las comisarías. En cada comisaría existen oficinas de toma de denuncia en casos de violencia de género. Eso se sigue común. Este protocolo lo que hace es poder vincular de manera interna la coordinación, ¿sí?, de los organismos. O sea, a nosotros nos trae un orden muy importante. Doy un ejemplo: una mujer que llega a la guardia alguna guardia de un centro de salud, ¿sí?, poder determinar si efectivamente hay una lesión que ha sido producida por un golpe, si realmente expone una situación de violencia, es decir, los avisos oportunos entre todos los organismos que intervenimos es lo que viene a traer el protocolo, pero sobre todo tiene principios rectores, porque La Rioja no deja de ser una comunidad chica donde de alguna manera nos conocemos, es decir, viene a traer los principios, por ejemplo, de confidencialidad, que esto es muy importante en las causas de violencia de género, la confidencialidad, poder evitar la revictimización, que la misma persona no esté contando el mismo relato en la Fiscalía, en la Comisaría, en la Secretaría de la Mujer. Entonces lo que hace el protocolo es un orden interno, inmediatamente interviene alguno de los organismos, ahí se puede articular con el resto, ¿sí? Para no confundir, por eso digo, es importante que sepan que los puestos de denuncia son los mismos y que la articulación es interna de los organismos. ¿Sí? Y hay un dato no menor que sí lo quiero destacar del protocolo, que tiene que ver con que nos está poniendo por encima un enfoque de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? La interseccionalidad son situaciones que se van entrelazando, que se van superponiendo, que tienen en cuenta factores sociales, económicos, la edad, situaciones vinculadas a la discapacidad, porque todos los casos no son iguales. No es lo mismo una mujer que vive en microcentro, que denuncia, que una mujer que está en el barrio Francisco I, que no tiene un ingreso fijo. Es decir,
atiende a ciertas particularidades del caso, por lo tanto, eso puede determinar que hay situaciones que son más graves que otras. A partir de ahí, yo creo que nos establece una claridad, que ya los hechos se venía de alguna manera exhibiendo, pero ya que contar con ese marco legal nos parece trascendente, nos parece un paso fundamental, pero reitero, la legislación, el marco jurídico, los protocolos, cada organismo sabe lo que tiene que hacer. Lo que sí es importante para efectivamente darle concreción y que no sea una letra muerta, es poder capacitar a quienes tienen a cargo la aplicación de este protocolo. Desde la fuerza de seguridad, los agentes judiciales, las mismas personas que trabajan, digamos, dentro de los distintos organismos del Ejecutivo, etcétera. Así que bueno, ahora viene la segunda etapa, que es poder fortalecer esa comunicación, esa articulación, para que efectivamente esto de alguna manera pueda colaborar a reducir esos índices que están tan altos en nuestra provincia. Bueno, respecto a eso, doctora, buen día, Ivana la saluda, y preguntarle también no solamente por este caso, como usted dice, de la provincia de La Rioja, el femicidio seguido de suicidio de Jessica Mercado, sino también de el caso que fue estos días previos, a ni una menos, el caso de Agostín, esta nena de 14 años. Una de las principales críticas siempre es, y usted lo ha mencionado bien, a la falta de, no sé si decir capacitación o de conocimiento del ejercicio de la profesión que tiene que ver con la policía, que en el caso de hacer la denuncia, las mujeres es el primer contacto con el que tienen, es con el personal policial. En este nuevo protocolo, en esta revisión y en este trabajo de ordenamiento, ¿ustedes sienten que una de las principales fallas está en esto, en la capacitación que realmente necesita el personal policial y además del control de que esto se cumpla así? No, a ver, yo lo que puedo establecer en realidad y destacar del protocolo tiene que ver de alguna manera con poder insistir en el conocimiento de los procedimientos, ¿sí? Dentro de las fuerzas que en su momento a mí me ha tocado estar, es verdad que hay situaciones donde la capacitación permanente, yo insisto con este tema, insisto porque dentro de las fuerzas, como dentro de cualquier organismo, hay gente que tiene una enorme vocación para involucrarse con esta temática puntual, que no es cualquier temática, no estamos hablando de hurto, de estafa, de robo, de otro tipo de delitos. Es una temática tan particular que requiere un conocimiento tan específico, que sabemos que existe el círculo de la violencia, que viene la mujer y muchas veces denuncia, y luego dice, no, yo ya estoy de nuevo en el vínculo con él. Sabemos que tiene una particularidad, no puede ser tratado como cualquier otro delito, ¿sí? Por lo tanto, dentro de cada organismo, a mí lo que sí me parece trascendente es encontrar los perfiles de gente que tenga vocación para esta temática. Cuando hablo de especialidad y cuando hablo de capacitación, me refiero, es lo mismo que nos sucede a nosotros, detrás de cada expediente no es una hoja, o sea, hay una historia, hay una persona que está esperando una decisión, hay un compromiso que no es mayor en todas todos no tienen el mismo compromiso con esta temática. Por eso yo insisto que la capacitación tiene que detectar perfiles. Y en este caso, dentro de las fuerzas de seguridad, de hecho, en su momento, cuando a nosotros nos tocó intervenir, justamente veíamos quiénes podían estar en esa oficina de recepción y no volver al crudo ejemplo, que lo voy a decir en un lenguaje llano, que lo vemos en todas las presentaciones, que atiende un personal y le dice, bueno, señora, no le vamos a tomar la denuncia, o esto da para exposición, o usted siempre vuelve con él. Ese tipo de cuestiones que ya están prácticamente expuestas, sino que tiene que existir alguien con un perfil adecuado que pueda cumplir con estos principios rectores del protocolo, que tiene que ver con la confidencialidad, con evitar revictimizarla, con un tipo de atención más humana. Entonces sí creo que se tiene que afinar mucho el ojo y el lápiz en quiénes son los actores que intervienen a la hora de hacer cumplir este protocolo. Sí, yo creo que también, y sumo a lo que usted dice, considero de que quienes tienen el contacto con las personas tienen que tener una empatía más que sobre el resto, pero también es verdad que distribuirlos en las distintas comisarías tendría que ser como esta guardia 24/7, porque todos sabemos que las personas a la hora de denunciar
no eligen el día y el horario. Entonces, apelo a que se pueda estar cada uno de estos perfiles en cada una de las comisarías para que cualquier mujer o cualquier persona que vaya a hacer una denuncia, en este caso de índole de violencia de género, pueda encontrar una Bueno, respuesta. 44 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja. La temperatura, reitero, a esta hora 18 grados 6 décimas. Vamos a quedarnos con los títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. Lula aplaude el reconocimiento de China a Brasil como país libre de fiebre aftosa. Durante una reunión ministerial en Brasilia, Lula calificó la decisión como un logro fruto de más de 2 décadas de negociaciones y cooperación técnica entre ambos países. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, celebró este miércoles el anuncio de China de reconocer a todo el territorio brasileño como área libre de fiebre aftosa. Un paso que, según el mandatario, abre plenamente el mercado chino a la carne brasileña y elimina restricciones que afectaban a determinadas regiones. Israel y Líbano acordaron un nuevo alto el fuego. Con la mediación de Estados Unidos, ambas partes firmaron otra tregua. Israel y el Líbano acordaron la implementación de un nuevo alto el fuego, según un comunicado conjunto publicado este miércoles tras las negociaciones trilaterales celebradas en Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de limpiar poderes de guerra de Donald Trump. La medida ordena al presidente retirar las tropas a menos que el Congreso autorice una nueva acción militar. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una resolución que limita los poderes de guerra del presidente Donald Trump, marcando la primera vez que la Cámara Baja desafía de forma visible a la Casa Blanca en el actual conflicto con Irán. Hora 13, 47 minutos en todo el país. Otra de las notas principales que hemos tenido en la mañana es con Daniel Mercado, el secretario general de la CGT. El tema es la CGT riojana respalda el posible retorno de los chachos y esto es lo que nos decía al respecto. Nosotros lo estuvimos charlando con los compañeros, lógicamente, viste, el tema de estas cuasimonedas que muchas veces no son buenas noticias, ¿no?, para una provincia, para un país. Lógicamente, cuando no funciona muy bien la economía, muchos gobiernos tienen que tomar las decisiones estas de tratar de financiar y reactivar la economía regional o nacional a través de estos métodos, ¿no? Lógicamente que la provincia de La Rioja no es ajena a la situación nacional, que bueno, lo habrán escuchado seguramente el ministro y que es de público conocimiento los números que ingresan a nuestra Rioja, ¿no?, de que no debe mucha plata a la nación para los aumentos salariales. Así que bueno, lo venimos charlando con los compañeros. Nosotros sabemos que es una moneda, esto del chacho en su momento tuvo su utilidad, porque generó un movimiento interno importante, ¿no? Porque, a ver, nosotros sabemos que todo incremento salarial o recomposición salarial, en este caso para el empleado estatal, no solo un beneficio para el trabajador, la trabajadora que somos empleados estatales, sino también genera un movimiento interno importante que ayuda también a la economía, ¿no?, de comercio y demás, la economía regional nuestra. Y los chachos tienen esta particularidad que solo se utilizan para ser gastados entre los comercios locales, lo cual también
es importante, muy importante para el comercio. Y lo otro que queremos también consultarle al gobierno, porque en su momento, la primera vez que se hizo el tema de los chachos, se hace un descuento, no sé si ustedes recordarán, cuando se pagaba dentro de las empresas estatales locales, ¿no? Y al comerciante le daba la posibilidad además, de juntarlo y que tenía un 17%. Casualmente, tenía eso te iba a una... preguntar. Sí. ¿Lo vieron con buenos ojos aquella primera incursión, más allá que en La Rioja no es la primera vez, y vos lo sabés, de que hay una moneda cuasi moneda? Ya tuvimos los SECADE, los BOCADE en otros tiempos de otros gobiernos. Pero ¿considerás que se trabajó bien en aquel momento, que se reactivó? Porque vos al principio me decías cuando no anda bien la economía. ¿Vos pensás que con aquella primera incursión de los chachos se reactivó la economía y es el objetivo en esta? Porque no es lo mismo los chachos del 24 o 25 con otra economía, con la carne a 12.000, que con una carne a 25.000 hoy, Daniel. Exactamente, sí, sí. Nosotros habíamos notado en su momento esta reactivación de la economía. Hubo comercios, lógicamente, que dudaban y no lo aceptaban. Creo que ahora es el momento de que lo tenemos que recibir para que se active, ¿no? Porque es cierto, es muy cierto eso. Yo creo que hoy vemos con preocupación que el trabajador, no solo público, sino privado también, está utilizando métodos de financiamiento, las tarjetas, por ejemplo, para comprar comida. Entonces eso nos indica a nosotros que realmente la economía, y lo vemos diariamente en nosotros mismos, la familia, la economía es muy preocupante, nosotros lo notamos, ¿no? En nuestro caso, al ser también gremio nacional y pertenecer a la CGT, vemos a nivel nacional la preocupación que hay en despidos y en alimentos, en incrementos salariales, que solo el gobierno nacional nos autoriza un 1%, que son 20.000, 30.000 pesos para un trabajador o trabajadora, ¿no? Y bueno, el parque industrial es que por ahí tenés que negociar a la baja para que no te despidan de estar jornadas completas en blanco a ir a la mitad. La verdad, José Luis, es muy preocupante lo que pasa a nivel nacional. La Rioja, lógicamente, estamos dentro del país, pero sumado a las discusiones que hay, ¿no? con el gobierno, que tampoco nos baja los recursos que corresponden. Claro. Entonces, bueno, nosotros como instituciones sindicales tenemos que ser muy cautelosos a la hora de hablar de aumentos salariales, de los petitores que podamos llegar a realizar al gobierno de la provincia, sabiendo que la situación económica está muy sensible, está todo muy sensible, entonces, bueno, tenemos que actuar con cautela. Ahora el gobernador siempre dijo que los sueldos, los incrementos tienen que estar casi parecidos a lo que avanza la inflación, que de por sí es mentirosa, ¿no? De un 2% es una mentira. Pero vamos a poner inflación en los últimos meses 3%, lo cual me llevaría a una inflación de entre 35 y 40% de forma anual. Con los aumentos, lo que ya se dio más lo que viene, que puede estar entre un 10-12%, lo analizamos ayer y esta mañana, creo que estaríamos más o menos en lo mismo. ¿Vos considerás que en La Rioja este incremento anunciado por el gobernador tiene que tratar de equiparar, más ya que puede venir algún bono o incremento antes de fin de año, pero que tiene que estar por lo menos para alcanzar ese 35-40%, no para ganar, sino para estar por lo menos empatado o perdiendo muy poquito con la inflación, secretario? Sí, tal cual, José Luis. En este caso, nosotros como sindicatos no hablamos de aumentos salariales, sino de recomposición salarial. Sí, está bien. Porque es cuando vamos por detrás de la inflación y nuestros sueldos están lejos de las canastas básicas. Entonces tiene que haber una recomposición para equiparar la pérdida de valor adquisitivo con esta inflación mentirosa, que sabemos también que bueno se basa el gobierno también en eso para bajar los fondos a las provincias. Pero bueno, nosotros tenemos que hablar de acercarnos a una recomposición salarial dentro de la inflación que marca el INDEC, que sería lo más justo, ¿no? Pero bueno, creo que esperemos que sea así. Nosotros quedamos pendientes de las charlas con el gobierno de la provincia para ver, nosotros que pedimos sí al gobernador que se dé un aumento, una recomposición salarial, lo máximo que se pueda dentro de las posibilidades de la provincia, teniendo en cuenta lo que decíamos al inicio, ¿no? Que es reactivar la economía de la Rioja, sí. Lo que eso significa, ¿no? Así bueno, eso es lo que venimos hablando. Nos parece en esta ocasión un paliativo importante el tema de los chachos, porque bueno, sabemos que ha funcionado en su momento, y sobre todo si se da la posibilidad esta, que todavía no lo dijo el gobierno, pero seguramente nosotros lo vamos a estar planteando,
de que en las empresas estatales se haga este reconocimiento, este descuento en el pago de luz y demás, que también ayuda mucho al trabajador. Sabemos que hoy estamos debiendo muchos compañeros trabajadores que vienen al gremio que deben 2 o 3 boletas. Sí. Y están viendo cuál van a pagar, cómo Que van a hacer. estaría bueno, y la verdad lo es que decía ayer con preocupante. Fabián, estaría bueno extender ese plazo, porque justo ese plazo del congelamiento de algunas tarifas, luz, internet, cuota de vivienda, termina cuando se otorga el incremento. Parece un poco irónico, por Exacto. eso deberían conversar ustedes, una sugerencia obviamente, una opinión, de que se prolongue por lo menos hasta fin de año para poder disfrutar del incremento, si no te lo va a comer los aumentos de los servicios. Es así. Sabemos que los incrementos de los servicios, como pasa con el combustible, se trasladan directamente también al comerciante, tienen que aumentar todo. Así que por ahí uno no lo vea reflejado cuando hay un incremento salarial por estas cosas, ¿no? Es muy difícil, hoy es un país muy complicado, ¿no? Para pensar a futuro. Pero sí es pedir esto a los gobiernos provinciales, en nuestro caso a La Rioja, de que suceda eso, ¿no? Que se pueda implementar el plazo, como decía vos, José Luis, de este Sí. congelamiento de servicios, y como así también el Chacho, que tenga un descuento por lo menos en los servicios provinciales. Estos paliativos suman mucho. Bueno, también sabemos que hay comercios que necesitan vender, y me parece que con esta activación del bono, bueno, va a tener una buena repercusión. ¿Vos pensás, qué le dirías, mejor dicho, a los... Bueno, 5 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Nosotros nos vamos, hemos arribado al final de una edición más de el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la información en Medios Rioja. Un beso grande para Matías Vilanova, que estuvo en la operación técnica en la puesta al aire de la 96.9. Chau, Mati, hasta mañana. Y mañana estamos de festejo, mañana cumpleaños Matías, así que tiramos ahí Medios Rioja por la ventana. Vamos todavía, ahí está. En la puesta al aire de Canal 11, el señor Agustín Flores. En la producción de este programa, Estefano Tete Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández y todos, por supuesto, trabajando bajo la dirección de Ignacio Galeano. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. No se vayan porque ya llega Sol Rivas con su programa Pulso Urbano. Un beso para todos. Chao.